El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Hola a todos, bienvenidos a Pasa la Voz. Vamos a hablar hoy en Pasa la Voz sobre el primer festival universitario y comunitario de artes escénicas con dos invitados muy especiales, Camilo Igua y la profesora Tatiana Aguilera. Así que bienvenidos a que conversemos un rato en este programa. Bienvenidos. Bienvenidos también a todos los que nos escuchan, Andrés. Muchas gracias por la invitación, por esta ocasión para hablar de esta primera versión de este festival que, bueno, nos trajo mucho movimiento y mucha esperanza aquí. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces empecemos un poco, si quieren, a compartirnos en esta conversación un poco esas relaciones entre... Ahorita hablamos del festival más adelante, pero me gustaría que empezáramos a hablar de esas relaciones entre artes escénicas, memoria y paz, que fue como parte del eje del festival y dentro de lo que estamos haciendo también dentro del CEPAS, que es una línea muy fuerte, la línea de memoria, y también se siente mucho acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, que nos comenten un poco sobre eso de cómo perciben esas relaciones. Así que Camilo, ¿cómo la ves? Bueno, pues es una pregunta amplia, pero bueno, sin duda el CEPAS dentro del festival intentó responderla de una forma plural, ¿no? Sin duda las memorias son un campo de disputa, la construcción de discursos sobre la memoria, sobre la paz es un campo en disputa en el sentido de que no le conviene a esta discusión tener una versión unívoca de la definición de paz o una comprensión hegemónica específicamente de las memorias o de la memoria. Por eso el festival fue un ejercicio muy diverso que recogió dentro de sus memorias desde creaciones de organizaciones sociales hasta de colectivos artísticos de reconocimiento en las artes escénicas y trajo entonces, bueno, un crisol de posibilidades de definiciones de la memoria, sin duda con la vocación de que esta relación, que es lo que primero conviene decir, fuera eso, una posibilidad de pluralidades, de diversidades, de dar cabida a una multiplicidad de discusiones posibles sobre las comprensiones sobre la memoria. Bueno, específicamente la trayectoria de las artes escénicas tienen mucho que decir, ¿no? Hay una gran cantidad de obras en la historia del teatro colombiano que han abordado, porque evidentemente es un asunto que atraviesa la historia del país a lo largo de todas sus creaciones, de una u otra manera han abordado, por ejemplo, las discusiones sobre la memoria del conflicto armado, del conflicto interno en Colombia. Otra clase de memorias que también nos interesan, unas memorias que podríamos comprender como memorias subalternas, ¿no? Entonces tuvimos dentro del festival también la ocasión, desde las artes escénicas, de tener obras configuradas, por ejemplo, por personas que alguna vez estuvieron privadas de su libertad y actuaron junto con sus familiares en escena, un trabajo también movilizado por las articulaciones diversas que el festival propuso para el CEPAS. También tuvimos la ocasión de contar con el trabajo de las Madres de Soacha, con Dylan Carlos y Fair, una obra de reconocimiento y mucha diversidad. Y por tanto, pues, estimado Andrés, la memoria para el festival y su relación con las artes escénicas, lo que pretende abrir, o lo que logró abrir, porque eso fue lo que hicimos, fue una pluralidad de conversaciones entre instancias que intentan entrar en un diálogo que siempre es tenso. Por ejemplo, en la relación entre la institucionalidad, la universidad y lo comunitario y lo popular, ¿no? Entonces el CEPAS abrió la posibilidad de que esta relación se fundara, a que esta relación apareciera, a que estos diálogos tuvieran 5 días de permanente construcción, de permanente elaboración. Y bueno,
También por eso quisimos, estimado Andrés, contar con la presencia aquí de estudiantes que tuvieron roles dentro del festival para que fuera justamente no solo la memoria, el tema, un tema, digamos, abstracto que atravesara esta conversación, sino que incluso la memoria misma del festival fuera un asunto plural, ¿no? Contar el festival, pues es muy distinto verlo como profesor, como miembro del CEPAS, a verlo como un estudiante o una estudiante que participaron en las obras, que tuvieron roles de mediación dentro de las obras en términos de gestión. Entonces, por eso estamos aquí contando un festival también desde una memoria diversa. Gracias, profe Camilo. También me gustaría preguntarle a Tatiana también cómo percibes esa relación y qué cosas diferentes y también puedes como aportar a esa relación entre las artes escénicas y por qué crees que las artes escénicas pueden ayudar a comprender cosas alrededor de nuestra historia reciente y sobre también no solo lo que muestra, sino también lo que pasa al interior de una obra. También pueden haber cosas a la hora de pensarnos la paz que no hemos hablado de pronto. Pues nada, las artes siempre nos generan una manera de también de llevar la paz, de alguna forma, de construir paz. Entonces, fue muy bonito ver nosotros como escénicos, ver mujeres y compañeros que sin haber estudiado escénicas, a su forma de contarnos sus puestas en escena, nos contaban eso que se tiene que contar y que no se puede callar, que es de alguna forma la violencia. Entonces, pues nosotros escénicamente lo vimos, vinimos hasta acá, hasta esta sede también, porque nosotros estamos en el Parque Nacional, pero venir aquí también a la 72 y ver esas puestas en escena para nosotros fue también motivante, porque también es esa forma de no callarnos y de seguir contando, de contar siempre y de construir paz y comunidad también, porque eso fue lo que vimos, comunidad, paz. Bueno, también estamos acá con Sofía Ardila, así que muy chévere también poder saber de ti, cómo percibes también esa relación entre las artes escénicas y paz. ¿Qué podrías decir tú al respecto para complementar esta primera entrada a la conversación? Ok, muchas gracias. Hola a todos los que nos estén escuchando. Yo soy Sofía Ardila, también como Tati, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas. Y pues para mí la paz y las artes escénicas están completamente relacionadas. Yo creo que los lenguajes artísticos son aquellos que nos permiten también el hecho de revivir, pero desde un lugar más tranquilo, desde un lugar de no olvidar, desde un lugar de memoria. Y yo creo que la memoria es otro centro muy importante. De hecho, es uno de los temas que se tocó en uno de los conversatorios. Las artes escénicas son vitales como para poder plasmar en escena todos esos hechos históricos, todo esto que nos ha pasado y que hemos vivido como sociedad y también como estudiantes o también en los diferentes roles que desempeñamos en este mundo y que nos permiten escenificar problemas o cosas que nos están pasando como comunidad o historias que pueden hacer que todo el mundo se sienta aludido o que pueden mostrarse como hechos que las personas han pasado y que en las artes escénicas pueden rememorarse desde un lugar más tranquilo, tal vez de pronto también para poder enfrentar esos hechos y para preguntarnos y cuestionarnos sobre los mismos. Yo creo que el festival fue el lugar para eso, fue un lugar en donde vimos obras y cosas en relación a la memoria y la paz, y en donde como estudiantes pudimos acercarnos también a territorios que de pronto encontrábamos muy alejados. Hay unas cosas frente a la paz que también, pues leyendo un poco a un psiquiatra que se llama Bessel van der Kolk, que él hablaba en el libro El cuerpo lleva la cuenta de que en personas que han sufrido traumas muy fuertes por situaciones de conflicto, encontró como a través del teatro también herramientas muy importantes para desencadenar y transformar esas memorias, no solo por los temas que el mismo teatro muestra que pueden ser interesantes para que una sociedad se vea reconocido, sino que también encontró él que eran maneras más efectivas a veces de transformar huellas traumáticas de las personas con la parte corporal. Hablemos un poquito de eso del cuerpo en el teatro y cómo eso también resuena en ustedes, eso que estoy diciendo. Oye, Camilo, no sé, quien quiera. Bueno, pues yo vi sin duda muchas obras nos atravesaron por el cuerpo y además una cosa que, bueno, no sé qué le dirán ahora a las estudiantes en las aulas, pero hace un tiempo cuando yo lo estaba en ellas,
siempre se insistía un poco en la configuración de cierta distancia de los objetos que observábamos para entenderlos, ¿no? Para interpretarlos, ¿no? Y sin duda estas obras no hicieron eso, porque como les decíamos, muchas de ellas estaban de hecho protagonizadas por partes por sujetos cuya memoria y cuerpo estaba atravesado por lo que estaban representando de una manera contundente, no discursiva. Entonces teníamos, por ejemplo, ya lo mencioné, el caso de la obra inaugural del festival de Dylan Carlos y Fair, con la dirección del dramaturgo William Fortich y la actuación de Madres de Soacha, de los familiares de Dylan Cruz, donde todos estos relatos que la obra estaba representando, sin duda les atravesaba el cuerpo, ¿sí? Un llanto que en la escena, sin duda no era un llanto invocado por el entrenamiento escénico, sino una emoción genuina que durante la interpretación atravesaba a quienes están a través del ejercicio de representar una y otra vez para que lo ocurrido no se olvide, siempre atravesados en su cuerpo en cada representación de una manera contundente, ¿sí? Entonces, discursivamente, el cuerpo no fue un eje, no fue un campo de reflexión del que nos distanciamos para comprenderlo, sino que sin duda quienes vimos muchas de las obras sentíamos, y a través de esa sensación, que quienes estaban representando aquello que estaba apareciendo en escena, atravesado por su cuerpo, lograba luego también atravesarnos a nosotras y a nosotros profundamente, ¿no? En una complejidad también de una emoción que es muy difícil de poner en palabras, pero donde sin duda lo que puedo intentar hacer yo es tratar de ponerlas nuevamente en la memoria de mi cuerpo y tratar de contarlas aquí en la Pedagógica Radio. Sofía, me gustaría hablar también un poco contigo y con Tatiana alrededor de cómo es que evalúan ustedes dicho espacio luego de su mediación. El profe Camilo ahorita hablaba de la mediación que muchas de las obras tuvieron, y me gustaría que habláramos un poquito de cómo fue esa experiencia. Bueno, por mi parte yo fui moderadora de uno de los conversatorios, del conversatorio en donde se encontraban las 3 licenciaturas de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, faltaba música, pero las 3 licenciaturas que involucraban algo como el cuerpo. Entonces, el cuerpo que justamente estábamos hablando antes. Y también se encontraba William Fortich, quien es el director y creador de Cábala Teatro. Y pues en este conversatorio mi rol fue también desde el guiar las preguntas, el del guiar los temas que pasamos desde la relación entre la universidad y lo comunitario, luego la relación entre la universidad, lo comunitario y la memoria, y también en perspectivas de qué podríamos hacer en un futuro festival para estar más involucrados como desde la universidad en estos espacios que nos estaban proponiendo el CEPAS y que también la universidad hacía parte, pero que los estudiantes no tanto. Entonces también mi rol ahí fue pensarme en maneras de preguntarles cómo podríamos los estudiantes de pronto también participar más en estos espacios, cómo podríamos incentivar a que estas obras tuvieran más público. Digamos que en nuestro conversatorio pasó algo muy interesante, y es que estaban personas que habían presentado una obra y que venían desde muy lejos. Yo no tenía claridad de la obra porque no pude estar presente, pero ellos dieron su inconformidad ante la falta de público porque ellos venían desde muy lejos y casi no tuvieron público en su presentación. De hecho, fueron muy pocas personas, y de hecho su obra estaba en la mitad de otras 2 obras que sí tuvieron mucho público. Entonces ellos dieron su inconformidad, y pues de parte del festival se les pide disculpas, y pido disculpas nuevamente yo como moderadora de ese conversatorio, pero sí fue algo que, digamos, hay que tener en cuenta a la hora de traer invitados y de gestionar un nuevo festival. Entonces este conversatorio no solo dio pie a que las 3 licenciaturas se reunieran a hablar de las artes escénicas y lo comunitario, sino que también dio posibilidades a pensarse en un futuro festival cómo este tipo de cosas no pueden volver a suceder. Y pues fue un conversatorio muy tranquilo en donde las 3 licenciaturas hablaron de sus lugares de enunciación en relación a lo comunitario, las artes escénicas, y también el director William Fortich nos dio su punto de vista de la memoria y nos contó historias también, nos remitió a un contexto histórico en donde muchas comunidades colombianas entendían también el teatro, y pues fue un conversatorio muy nutrido, y aunque hubo pocas personas, pues fue un conversatorio que se disfrutó. Bueno, el conversatorio que tuvimos en la LAE, en Artes Escénicas, fue con la señora Olga... De Humanidad Vigente. De Humanidad Vigente, y teníamos un invitado muy especial que venía de Arauca. Y algo que fue muy confrontante
fue porque ese invitado de Arauca nos hablaba de todo ese conflicto que hay allá en ese lugar. En Tame. En Tame, sí. Y cómo él asumió el rol de maestro, porque no hay un maestro en danza, y él veía la necesidad de su comunidad, y entonces él empieza a tomar ese rol buscando esa solución. Y dentro del público, los estudiantes de artes escénicas también comenzaron desde una necesidad comunitaria, y por eso ellos estaban ahí frente estudiando, porque surge desde una necesidad que el estudiante busca cómo solventarla. Entonces, pues a mí también me atraviesa eso, porque uno llega a la universidad, pero ya con una experiencia y con unas ganas de hacer algo por el lugar donde está representando, cómo puede uno llevar esas disciplinas, trabajar con los niños, con muchas necesidades que uno ve. Entonces, fue muy bonito tener ese conversatorio, porque lo vimos en los estudiantes, que primero ves la necesidad, ejecutas como docente y luego vas a la universidad a formarte. Entonces, eso lo veíamos muy significativo ese día en la charla que tuvimos. Bueno, qué bueno. Camilo, me gustaría seguir ahí como tejiendo ahí esta palabra alrededor del festival y de lo que Sofía hablaba de los públicos, que es algo que también es la pregunta también que se hace uno como artista y como educador, de formar a los públicos, de crear también espacios que convoquen, y es una reflexión que curiosamente pasada la pandemia hay como más dificultad para contactar con los públicos, o por lo menos yo lo he sentido mucho en algunos eventos que he hecho acá en la universidad. Es una reflexión que uno como maestro se debe empezar a hacer. ¿Qué está pasando ahí en esta presencia de los estudiantes? Porque a veces van es como por obligación, pero no por lo que surja de un motivo, una motivación intrínseca de ir a un espacio, sino como qué está pasando ahí, cómo podríamos también empezar a cultivar también, y cómo el arte también puede empezar a formar los públicos, que a veces, y qué cosas, de pronto elementos también podríamos pensar e imaginar para que estos espacios puedan ser más seductores para los estudiantes sin ser obligatorios. No sé cómo ves tú esa pregunta. Pues claro, nosotros, como lo contaba muy bien mi querida Sofía, durante el conversatorio de cierre tuvimos esa larga discusión, ¿no? Porque evidentemente hubo no solo el caso del colectivo Resistiendo al Olvido, que es a quien se refiere mi querida Sofía, varios momentos en que sin duda la presencia de público fue una pregunta, ¿no? Una pregunta por cuál es el talante que debe tener la vocación de la invitación que hacemos a los estudiantes, a las estudiantes, a los profesores y las profesoras, ¿no? Porque siempre hay una sensación en la universidad, no sé si a usted le ha pasado, Andrés, de estarnos disputando entre nosotros mismos y nosotras mismas los públicos posibles de nuestros espacios diversos, ¿no? Entonces es como la universidad tiene una grandísima carga de eventos, charlas, espacios de diálogo, que parecen más, a mi manera de entender, como unas búsquedas a partir de muchas emergencias que tiene un semestre, por ejemplo, ¿no? Un semestre tiene a veces la oportunidad de invitar personas que uno no tiene previsto, entonces aparece una oportunidad, lo invito, y entonces llega a la clase y todos maravillados y bueno, pero no llegan todos los estudiantes muy diferente a cuando podría ser, o como podría ser, que también lo hemos visto en otros eventos de la Facultad de Bellas Artes, un asunto que incluso discutamos a lo largo del semestre de manera planeada, ¿no? Una preparación para los diferentes espacios que surgen acá, y poder incluso proponerle a los docentes y las docentes, empezando por este lugar de discusión, que dentro de su sílabus y dentro de sus espacios académicos puedan entender la vocación pedagógica de estos ejercicios, así como la tiene una clase en su visión tradicional, ¿no? Entonces creemos que el festival, en esas charlas, en esas búsquedas, en ese diálogo, por ejemplo, con las coordinaciones de 3 de los programas de la Facultad de Bellas Artes de la universidad, lo que propuso es esa discusión desde, al menos inicialmente, para intentar imbuirla a través de sus coordinaciones en los cuerpos docentes, ¿sí? El festival pretende volver a hacerse, pero como muy bien lo decía Sofía, el cómo es algo que tiene que partir de las lecciones aprendidas y de ciertas apuestas que ahora podemos hacer luego de haber tenido la experiencia del festival. También es cierto que es una pregunta, nos lo preguntábamos en algunos escenarios, por precisamente quienes llegan hasta la universidad pública, quienes pueden o sienten que pueden llegar hasta la Universidad Pedagógica Nacional, entrar, a pesar de que se hicieron todas las gestiones de los permisos y todo eso, y entrar y ser parte de un escenario
académico o de un escenario artístico a través de una programación como la que el festival ofrecía. Y sin duda sabemos que quizás no todos responden afirmativamente a esta pregunta, no todos sienten, a pesar de que estamos en una universidad pública, que pueden estar allí, justamente porque una cuestión que el festival tenía como una reflexión transversal es justamente esa relación entre lo comunitario, lo popular y las instituciones y la institución universitaria. Sin duda nunca el festival trajo las obras aquí a la pedagógica con la intención de que, por ejemplo, como muy bien lo decía mi querida maestra Tati, de que en la universidad se legitimara, alcanzaran como un estado de legitimación que no tenían por no haberse presentado en una universidad o en un espacio institucional de alto reconocimiento en algún sentido, como por ejemplo uno de los espacios centrales del festival, que fue una de sus programaciones más intensas en el Centro Memoria, por ejemplo, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Porque no era esa vocación la que tenía el festival, como de graduar esas obras a partir de que se presentaran en la pedagógica o que se presentaran en el Centro Memoria, sino justamente qué significaba buscar la manera, se hicieron varias estrategias para que llegaran públicos que se sintiesen representados en las historias que estaban atravesados allí de una manera directa y que ese diálogo con los cuerpos, ahí sí, con la presencia, no es un diálogo como temático, ¿no? Como hablemos de lo popular, no, sino que los cuerpos populares, los cuerpos comunitarios estuvieran en los escenarios del festival. Y entonces ahí nos surgía esa pregunta, ¿no? Si en algún momento puede leerse de esa manera eso. Por fortuna nosotros nos fuimos muy tranquilos del último conversatorio porque creo que eso no fue un poco la impresión que se dio. Pero sin duda cuando las obras vienen aquí, que es un poco lo que hablábamos con el colectivo Resistiendo al Olvido, un saludo a ellos en Bucaramanga, a todo el trabajo del equipo jurídico Pueblos, a varias de las personas que estuvieron atravesados en el festival en su organización, el colectivo Palimpsesto, el colectivo Mil Sentidos Humanos, Humanidad Vigente, muchas organizaciones que hicieron parte de este festival, pues entramos todos digamos, al mercado de disputarnos público. ¿Sí? Y ese es un complejo mercado, porque mientras nosotros tratábamos de establecer una reflexión sobre estas relaciones entre lo universitario, lo comunitario, lo popular, por ejemplo, también estaba la gran pregunta de cómo esa relación también debería establecerse con la cultura de masas, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que sí llevan a llenar escenarios, que sí llevan a llenar teatros o diversos espacios de la cultura que a través de esta postura muy clara con el consumo de cultura de masas, por ejemplo, nos proponen esa discusión, ¿no? Y en ese sentido el festival también nos atravesó mucho desde aquellas circunstancias en las que por múltiples razones ahí tuvimos muy mala suerte, uno de los días más intensos del festival tuvimos el paro motero, no sé, aquí en esta ciudad, ¿no? Y eso llevó a que en un momento durante el jueves 30 en que tuvimos una intensa programación, el público se levantara y dijera, pucha, no sé si voy a llegar a mi casa o no, entonces me voy. Y cuando vieron que no estaba tan difícil la situación, algunos volvieron. Pero entonces tuvimos un lapso ahí en que una obra se vio profundamente afectada por esa situación, ¿no? Hasta todos esos asuntos imprevisibles de la vida urbana, para muchos de los colectivos que venían de zonas rurales, como los compañeros el maestro Sergio, maestro de danza, aquí también saludamos, ya escuchará este programa, estamos seguros, porque así buscaremos que lo haga, como también los compañeros de Bucaramanga, entre muchas organizaciones, pues vienen de unas zonas donde eso está dispuesto de otra manera, ¿no? Y donde tener público es otra discusión, ¿sí? Y que vayan a ver sus obras es otra discusión, se ha ganado una legitimidad el propio trabajo de ellos en sus territorios. ¿Cómo buscamos que eso llegue también a disputarse unos lugares en la institución universitaria que tiene muchas disputas en marcha todo el tiempo, ¿no? Muchos lugares de importancia, ¿no? En la universidad son muchas cosas muy importantes. Es también esa disputa de las importancias, ¿no? De esa negociación muy natural de la pedagogía. La que el festival también atravesó y estuvo en sus reflexiones. Y esa formación de públicos es una de las grandes conclusiones del festival. Yo creo, y así es como la vocación que tenemos, que el festival tiene que empezar antes. El festival tiene que empezar no solamente con una curaduría de casi un año de trabajo previo que se hizo,
no, mentira, no, un año estoy exagerando, unos 6 meses, en los que estuvimos dialogando no quisimos hacer, por ejemplo, una convocatoria de obras, ¿no? Sino que empezamos con aquellas organizaciones con quienes el CEPAS ya tiene una trayectoria de trabajo, por eso todos los actores que hemos mencionado a lo largo de esta conversación son personas que ya tienen un lugar también de diálogo con el CEPAS, como como ese marco mediador dentro de la institución universitaria que trae esas discusiones sobre las memorias, sobre estas disputas sociales al contexto de la pedagógica, ¿sí? Una de las grandes apuestas entonces es que el festival no arranque 6 u 8 meses antes, sino arranque un año antes, ¿no? Para que justamente el festival sea ese lugar de desembocadura de muchos procesos. Y esos procesos de formación, esos procesos de creación, sean los que vengan a desembocar en el festival y por tanto sea todo ese movimiento humano el que también se vuelva el público para entender qué pasa cuando la obra se pone en la pedagógica, se pone en el centro memoria y sale de Bosa, y sale de Patio Bonito, y sale de Suacha, que es el lugar donde naturalmente apareció, ¿no? Y lo que marcaba mi querida Tati, también sabemos que esa discusión sobre la formación de los públicos va a requerir una emergencia de una pedagogía para hacer eso. Porque entre otras cosas, como nos pasó en la LAE, cuando tuvimos a un maestro de danza de 23 años que lleva mucho tiempo, además, tiene 23 años, pero lleva muchos años en su territorio haciendo danza porque no hay maestros de danza. Él nos ponía una reflexión en ese entonces muy particular y nos decía que él había visto un desfile de maestros y maestras de las artes que iban por la firma a llenar los listados, a decir que habían hecho actividades y recibir sus pagos. Y que sin duda eso es una manera, en algunos sentidos, de ejercer una tarea pedagógica, pero que lo que él sentía, una reflexión comunitaria y popular, es que ese no era el lugar de enunciación de ciertos procesos que su comunidad necesitaba y que al ser esa la forma en cómo llegaban muchos espacios de formación desde las artes a su territorio, decides empezar, lo hago yo, ¿sí? Sobrellevando lo que significa ser profesor de danza en las ruralidades a los 23 años, ¿no? Todo lo que puede pasar y resistir un cuerpo, precisamente, ¿no? En torno a las discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, no lo ponía, recuerdo claramente ese ejercicio, lo ponía, por ejemplo, por enseñar a bailar a mujeres desde los movimientos femeninos que él ponía en su cuerpo para que las mujeres lo aprendieran, ¿no? Y qué significaba para un hombre araucano en un territorio tan complejo como el Arauca, golpeado por la violencia, asumir en su cuerpo gestos femeninos para enseñarlos desde la danza. Entonces, son muchas las lecciones que el festival tiene, pero sin duda una de las cosas que creemos que es muy afortunado es haber procurado estos encuentros. El significado que tiene para estos maestros, por eso ya están aquí presentes, el lugar de haberse encontrado con otro estudiante de 23 años que es maestro, que sale por primera vez de su territorio, porque Sergio nos contaba, ¿no? Es la primera vez que cojo un avión para venir a un espacio de esto, salgo de mi territorio a contar qué es lo que yo hago allá. Encontrar ese lugar de reconocimiento en la universidad, dirigirse tembloroso sin casi poder empezar a hablar al inicio de la conversación ante un público en un espacio como el que a nosotros nos parece recontra común, que es estar frente a un grupo de 30 estudiantes más o menos, hablando y contándole, ¿no? Y el sentir eso en su cuerpo y asumir ese lugar, pero haber tenido la ocasión, y como nos lo dijo el último día del festival, despedirse con la alegría de haber sentido que tuvo ese lugar, ¿no? Fue reconocido en cierta manera como maestro de danza, abrazado por los estudiantes, animado en medio de sus miedos al encarar el lugar de la conversación abierta en un conversatorio. Bueno, le da muchos sentidos al festival, a pesar de, sin duda, tener que seguir aprendiendo muchas lecciones de lo colectivo en relación al trabajo con las artes escénicas y la memoria. Gracias, Camilo. Tatiana y Sofía también, me gustaría conocer un poco también esos aprendizajes y me gusta mucho un hilo que también Camilo está proponiendo y es como no pensar como el evento, sino como todo un proceso de articulación de la universidad con comunidades, la valoración y el reconocimiento de la dignificación del trabajo en otras zonas. Bueno, viene como ver todos los matices que puede tener un festival para no mirar, ay, vino o no vino la gente, sino como estructurar un pensamiento más sistémico de las implicaciones que puede tener eso en la formación de los maestros, de la gente que está viniendo. Y bueno, me gustaría, Sofía, ¿cómo lo ves tú y qué aprendizajes, hilos, reflexiones tienes para traer aquí? Bueno, este festival no solo se articuló con mi experiencia, sino también con la experiencia de todos aquellos invitados que llegaron
todos aquellos que tuve la oportunidad de ver, y también se articuló con mi práctica. Nosotros estamos en la práctica pedagógica interinstitucional Arte y Cárceles, y es una práctica que se articuló un montón con el festival, no solo porque tuvimos la posibilidad de ver polifonías carcelarias, un trabajo realizado por mujeres trans que pospenadas, por así decirlo, y también me permitió hilar como el rol de un docente en artes en lo comunitario. Yo creo que en lo comunitario hay que aprender a trabajar de imprevisto, porque muchas de las cosas no salen como en las aulas que están estructuradas, sino que también hay que trabajar in situ, resolver in situ y también escuchar a las personas a las que estamos viendo o a quienes estamos yendo, porque uno resulta aprendiendo mucho más de ellas que ellas de nosotros. Nosotros solo tuvimos una experiencia muy corta, pero para ellos puede haber sido algo más significativo o viceversa. Creo que lo que me deja este festival es la posibilidad de en un futuro ser parte nosotros de la gestión de esto, aportar más, no solo desde el rol como estudiante, sino cuando ya estemos ejerciendo. Creo que también las ganas de seguir conociendo territorios, de que los territorios no solo vengan a la universidad, sino también la posibilidad de que la universidad vaya a los territorios, incluso los que no están tan lejos, digamos los alrededores de Bogotá, Soacha, que nosotros tengamos la posibilidad como estudiantes de ir a estos lugares sin la necesidad de que en una materia no lo obliguen, sino que más bien me nazca, aun cuando tenga mucha carga académica, lo hablo como mi rol como estudiante, aun cuando tenga mucha carga académica o la necesidad de trabajar para seguir sustentando la universidad, que encuentre un espacio en el que quiera ir y en el que quiera participar para poder entender y abrir más mi campo a los contextos a los que me voy a enfrentar cuando salga a ejercer y a los contextos que de pronto uno necesita también escuchar y necesitan que sean escuchados o conocer o que mi experiencia se pueda nutrir alrededor de todo esto que nos está rodeando todo el tiempo y que a veces quizás no vemos. Digamos que este festival fue mi primer festival y fue el lugar en donde moderé por primera vez y creo que me deja como la enseñanza de enfrentarme también a estos procesos y de asumir ciertas gestiones que a veces uno siente que no le corresponden. Y es también enfrentarse a eso e ir asumiendo desde la experiencia y que la experiencia me vaya nutriendo, no solo por mi rol como pedagoga, docente, licenciada en artes escénicas, sino mi rol como humana, persona que está en un sitio, en una sociedad, en una comunidad, y que la comunidad también de pronto necesita esos procesos que la universidad no me permite ver. Bueno, a mí la experiencia que me deja este festival es, sobre todo, que debe ir con mucho diálogo con la LAE, porque nosotros sentíamos, o por lo menos yo sentía que este festival de artes escénicas no estaba tan involucrados nosotros como artistas escénicos y pienso que debe partir de ahí, que el diálogo sea más desde la LAE, involucrar a los maestros escénicos y para mirar cómo ¿qué se puede hacer para que todas estas dificultades que se presentaron, desde los maestros, cómo podemos darle solución? Para mí creo que es importante que parta desde ahí. Y la experiencia es también muy enriquecedora porque conocimos lo que dice Sofi, conocimos varios escenarios que sobre todo como maestros nos deja una humanidad profunda por querer hacer, por ir a estos lugares y aprender. Obviamente, sí, no solamente aprendemos en la licenciatura, sino que al tener ese diálogo con maestros de afuera, con personas que tuvieron tanto, que han vivido tan de cerca la violencia, de ellos cómo podemos aprender y poder tener más diálogos en otros escenarios, lo que dice Sofía es cierto, de poder ir nosotros también a aprender. Creo que eso también me deja como mediamos, como licenciados podemos mediar y podemos estar en estos lugares también para aprender, sobre todo para aprender, porque esa es la manera que uno como docente se forma, es en el escenario, es trabajando con las personas que realmente tenemos ese aprendizaje. Gracias. Bueno, después de escuchar a Bobby Maferri, un artista maravilloso,
mucha de la música que hizo este artista solo la hace con la voz y en acapela y es fantástico las posibilidades de la voz. Y bueno, antes de terminar este programa de Pasa la Voz, pues vamos a redondear la conversación. Es tan importante iniciar como redondear, hablando un poco de esto de la formación de públicos. Y bueno, como que las connotaciones no solamente de formar públicos, sino también de otras experiencias que van aparejadas a la formación de maestros que no se agotan solamente en un aula, sino que están en otros, mediar otros escenarios. Me gustaría que abordáramos un poco esa conversación, Camilo. Pues mire, mi estimado Andrés, nuevamente agradeciendo la invitación. Creo que es un asunto que parecería un oxímoron en algunos casos. Los maestros y las maestras en ocasiones, los he oído a mis compañeros y compañeras, tienen un lugar como de cierto reclamo, ¿no? Por ciertas maneras en que los estudiantes se ponen en ciertos lugares que nosotros entendemos como formativos para ellos y ellas. Doy un ejemplo en específico, ¿no? Cómo los estudiantes se ponen o se predisponen para estar, por ejemplo, en un congreso. Y entonces, más o menos todos sabemos lo que supone estar en un congreso, ¿no? Es estar sentado, con toda la vocación de la escucha, ser capaz de retener información y plantear preguntas, ¿no? Pero nuestra manera, ya que mi querida Sofía lo plantea, del ejercicio de comprender la práctica pedagógica precisamente, solo como un ejercicio en donde está centrado todo en la clase, en el diseño de un proceso didáctico centrado en un contenido que se transforma en objetivo de aprendizaje, por el cual hago justamente un diseño pedagógico para llegar a ese aprendizaje, pues nos dejan claro que es una dimensión. Este festival que el CEPAS configuró y que empieza a darle lugares a estas reflexiones a través de la experiencia del CEPAS, en donde tiene la intuición de decir, bueno, pero queremos que vengan los estudiantes, pues que los estudiantes tengan roles dentro del festival, no solamente pedirles que estén sentados escuchando o viendo las obras, sino darles justamente el rol de decir, venga, presente usted esta obra. ¿Leyó quién es William Fortich? ¿Leyó quiénes están actuando, presentando o quienes atraviesan el trabajo de las obras que están aquí? ¿Conocen a las comunidades trans que configuraron polifonías carcelarias? ¿Conocen a estas personas? ¿Saben que es para ellas llegar a un sitio seguro? Siendo una comunidad profundamente afectada y sentir que en la universidad encuentran, por múltiples violencias, afectadas ellas, pero que en la LAE sientan, por ejemplo, como estuvimos preparando muchas cosas para que ellas llegaran, que ese es un lugar que también les corresponde a ellos, ¿no? No como estos invitados en que el profesor es el que invita, y entonces el profesor le tiene el tinto, el agüita al invitado, lo sientan, lo escuchamos 3 horas y se acabó, que son espacios muy enriquecedores para los estudiantes, siguen siendo que no lo sean. Pero justamente eso es una manera. Y una manera que tiene sin duda unas búsquedas en la formación docente. Pero esto que gesta el CEPAS de estas relaciones y a través de las cuales entonces estudiantes puntuales, que eso habría que seguirlo profundizando, como lo decía Tati, pero en donde la gestión del festival también pasa por las responsabilidades que los estudiantes asumen. Moderar por primera vez un conversatorio, entender qué significa recibir una comunidad violentada de manera sistemática por la vida social, entender sus obras, ¿no? Darles un espacio seguro para hablar de su trabajo, para hacer de cierta manera lo que hacen, pues es una vocación que para mí es muy formativa. Porque sin duda un estudiante que tiene un rol de esta manera, o un estudiante que tiene un rol, va a ser el primero en hacer la gestión para atraer públicos. Porque lo atraviesa lo que está haciendo él. Él, ella, ellos, ellas son los primeros que van a movilizar desde su acción, entendiendo estas dimensiones ampliadas de su formación docente, que llegue el público a todos los espacios que propone un festival. Tatiana, ¿quieres agregar ahí a esa pregunta y también a Sofía ahí para redondear? Pues sí, maestro, estoy súper de acuerdo contigo. Definitivamente cuando uno trabaja con este tipo cuando uno está inmerso en este tipo de actividades es cuando uno entiende qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, o sea, uno se apersona. Pues nosotras estuvimos trabajando con las mujeres trans y era como, uy, ¿qué hacemos? ¿Cómo las recibimos? ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo nosotros queremos que venga ese público y vea ese trabajo tan bonito que han hecho? Entonces sí, estoy súper de acuerdo contigo, maestro, como siempre. Es así, es cuando a ti te toca, cuando tú lo asumes, cuando tú lo aprendes, es que quieres ir a hacer y a dar lo mejor
en estos escenarios. Sí, quedo como con mucha curiosidad por eso las polifonías carcelarias también, porque, bueno, eso daría para otro programa, para tener a Sofía para que nos cuente un poco sobre eso, pero me parece muy fantástico eso de mujeres trans pospenadas que ya no están en la prisión, pero están... de cierta manera todavía Sí, total. en una prisión. Entonces eso me parece muy chévere. Yo quisiera hacerte la invitación después, pero hagamos un poco eso de la formación de públicos y lo que pusimos ahí para redondear. Ok, pues yo entendí este tema como desde 2 puntos, desde mí y desde la comunidad. Entonces siento que en mi experiencia en la licenciatura en artes escénicas creo que hay como un vacío en el asumirse en ese rol como moderador o como persona que dirige algo. Porque justamente cuando tú estás en el rol de estudiante estás esperando que te digan qué hacer o estás esperando que te asignen porque ya crees que la vida tiene muchas cosas para darte, entonces tienes que a veces dejarte guiar. Pero también es importante a veces nosotros asumir ese rol. Y ese rol que nos genera y nos da una voz distinta. La voz, justamente pasa la voz. La voz me parece que es eso que tampoco se ha trabajado mucho en la licenciatura, porque muchas veces nos cuesta, aun cuando somos artistas escénicos, dar esa voz, expresar esa voz y confiar en esa voz que estamos teniendo. Porque pues ya estamos acostumbrados a escuchar a los grandes, a los graduados, a los licenciados y a los maestros, y creemos que pues nuestra voz de pronto al lado de ellos tampoco es tan importante. Pero es justamente estos espacios en donde empezamos a encontrar esa voz que nos va a ir nutriendo alrededor de toda nuestra vida, y es la voz en donde debemos sentirnos seguros de lo que estamos diciendo, porque es nuestra experiencia y también nosotros tenemos una experiencia en una comunidad, en un lugar del cual venimos, y que creo que cuando uno realiza gestiones con una comunidad que obviamente le traspasa, que una comunidad en donde uno vivió, hace una gestión briega que salga todo perfecto. Justamente a mí me pasó, no aquí en el festival, pero justamente yo he hecho gestiones desde mi lugar, desde donde vengo, en San Antonio del Tequendama, que es un municipio muy bello. Yo he realizado gestiones para que nosotros podamos llevar obras allí. Entonces son estos roles de gestores, pero también de moderadores, en donde uno conoce a las comunidades, pero también conoce su propio rol como gestor y como moderador, y ve que sí puede, y que se puede enfrentar a ese mundo y que se puede enfrentar a esas aulas que nos están llamando en este momento. Sí, muy potente es toda la conversación, muy contento Eso del rol, mira que el rol uno se da cuenta del rol, es interactuando con personas distintas, con experiencias, uno se va encontrando o incluso va emergiendo de unos roles que no conocía. Y siempre algo que me parece muy bonito de eso del teatro y de las artes escénicas es también, y expandiéndolo un poco a la realidad de muchas personas, es que todos estamos siempre como en escenas, ¿cierto? Y actuando en determinados roles, y que transformar el mundo es transformar las escenas en las que nos encontramos. Nada más y nada menos, eso ya es un reto gigantesco, porque pues hacerse uno cargo de esas escenas cotidianas en las que uno está representando roles, bueno, dejo Tal vez eso... con máscaras. Con máscaras, exacto. Incluso... Bueno, no, agradeciéndolos y viendo como que en esta escena que estamos acá, y bueno, también me parece muy chévere esto de la presencialidad de las conversaciones que se dan en una mesa de radio, porque ve uno las expresiones, los gestos. Creo que también tenemos que empezar a volver a darle el gesto y la presencia en nuestros espacios de aprendizaje, y que pues, tienen un valor más alto que a veces la virtualidad, y es algo que es un llamado de atención también para estas escenas. No nos podemos quedar solo en la escena de la pantalla, tenemos que ir más allá de otras escenas, pero es un espacio que se está ocupando mucho y cada vez más fuerte, y es una reflexión también que yo creo que desde las artes escénicas pueden darnos muchos elementos de cómo no dejar también arrebatarnos nuestra propia gestualidad, nuestra voz, la presencia, el cuerpo, el sudor, todo lo que implica el estar con el otro en un espacio. Así que muchas gracias, queridos Camilo, Sofía y Tatiana, por estar aquí, y también agradeciendo a nuestro querido también Mario Enrique en el Control Master, a Yolanda Barrantes, a Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez comunicación y Alejandro Sepúlveda en la dirección. Así que nos estaremos viendo en nuestro último episodio de Pasa la Voz, que esperamos sea al aire libre el próximo miércoles. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.